Antes de hablar de retórica musical, es conveniente repasar qué se entiende por retórica. Algunos de ustedes recordarán que se trata del arte de convencer a través del discurso y de la palabra. Hoy en día está un poco de capa caída, pero durante mucho tiempo, incluidos los siglos XVII y XVIII, fue considerada en Europa como parte fundamental del bagaje de cualquier persona educada. No se podía ser culto sin tener entrenamiento en retórica. Dicho sea de paso, si uno considera el nivel de nuestro discurso público en general, no sería una mala idea reintegrar la retórica al actual currículum de estudio. En la época del Barroco, la retórica estaba tan inserta en la cultura que era natural considerar la música como una forma de discurso y por lo tanto aplicar los preceptos de la retórica a la composición, a la interpretación, incluso al análisis musical. Un autor alemán, Joachim Burmeister, a principios del siglo XVII, aplicó criterios retóricos para analizar un motete del compositor Orlandus Lassus, idea que fue continuada por muchos teóricos posteriores como Athanasius Kircher o Johann Mattheson, por lo que al aplicar conocimientos de retórica musical a alguna composición, digamos de Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi o Johann Sebastian Bach, estamos estudiando el repertorio con herramientas que estaban plenamente vigentes en esa época. ¿Cómo se estudiaba la retórica tradicionalmente? Se utilizaban textos de autores clásicos, especialmente el romano Marco Fabio Quintiliano, romano del Imperio Romano, en realidad nació en Hispania, actual España por supuesto, que vivió en el primer siglo después de Cristo, y él tomó como modelos de retórica los discursos de Cicerón, un abogado también romano que había vivido en el siglo anterior. En textos como el de Quintiliano, se dividía la enseñanza de la retórica en 5 partes, 4 de las cuales van a ser muy importantes para entender la música en el barroco. En latín, estas 5 partes se llamaban los 5 cánones de la retórica: la inventio, la dispositio, la decoratio, la memoria y la pronuntiatio. Inventio o invención significaba la habilidad para encontrar un tema sobre el cual realizar un discurso. Existe un paralelo con la música, a saber, la habilidad de un compositor para encontrar un tema o sujeto musical susceptible de ser elaborado en una composición. Bach, por ejemplo, tituló una colección de piezas pedagógicas Invenciones, y estas invenciones son justamente modelos de construcción de temas musicales aptos para el desarrollo contrapuntístico. La dispositio, el segundo canon de la retórica, o disposición diríamos en castellano, consistía en un método para arreglar o disponer las partes de la argumentación de manera inteligible y efectiva. Recuerden que acá el modelo eran los discursos legales de Cicerón, por lo que la estructura habitualmente consistía en un esquema como el siguiente. Partía con un exordio que servía para captar la atención del auditorio. La narratio, es decir, la parte del discurso en que se relatan los hechos, era la segunda parte del discurso. Luego seguía la propositio, que consistía en aquella parte donde se enuncia la tesis del orador sobre lo que se quiere convencer. La confutatio o refutación era la parte del discurso donde se invalidan los argumentos contrarios a la tesis del orador. La confirmatio o confirmación es la parte donde se aducen las pruebas
para demostrar la tesis. Y finalmente la peroratio o peroración, que es la parte conclusiva del discurso, donde se trata de convencer, ojalá con mayor intensidad incluso que antes, el ánimo del auditorio. Tanto en el barroco como en los tiempos actuales, muchos autores consideran que el modelo de la dispositio clásica puede encontrarse en la relación de las distintas partes de un discurso musical, lo que modernamente llamaríamos un esquema formal. Más tarde en el curso hablaremos un poco más en detalle de este aspecto y cómo lo podemos aplicar al análisis de obras barrocas. El tercer canon de la retórica era llamado decoratio. A veces la gente piensa que se trata de lo que en música llamamos ornamentación, que era un factor muy importante en la música del barroco. En realidad, la ornamentación cabe más bien en la categoría de la pronuntiatio. La decoratio tiene que ver con cómo un orador adornaba el discurso a través de figuras literarias. Las figuras literarias suceden cuando un autor violenta las normas de la gramática o las convenciones habituales del discurso para producir un efecto especial. Por ejemplo, una de las figuras literarias más conocidas es el hipérbaton, donde se trastoca el orden natural de una oración para enfatizar o llamar la atención sobre alguna palabra. Hay un poema famoso de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. El orden natural de la frase sería: el arpa se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón, tal vez olvidada por su dueño. Matamos el poema, por supuesto. O bien, consideren la anáfora. En general, cuando escribimos un texto o damos un discurso, procuramos variar el vocabulario y la estructura de las frases. Pero los escritores pueden usar la repetición del vocabulario o de la estructura para causar un efecto hipnótico. Por ejemplo, consideren este poema de Vicente Huidobro. Para saber la hora más sensible, para contar la moneda de las fiebres, para conocer el peso del furor, para hablar del reposo imperceptible, para escuchar al fondo de las cosas el océano disperso, para colgar ojos en las estrellas y colgar estrellas en las coronas doloridas, para soñar una vida como una noche de cristal en llamas, para llorar a un muerto como un invierno, para reír en una pradera de recuerdos, para creer que nuestro amor enciende el infinito, para que las huellas respiren en su enredadera y aprendan a pastar cual las mareas, para que el desvelado sumergido pueda llorar, cerremos nuestros ojos por un minuto de eternidad. Poemas más largos y utiliza reiteradamente la figura de la anáfora, un poema absolutamente maravilloso. ¿Cómo se aplica esto en la música? Recordemos que en la llamada Seconda Pratica de Monteverdi, a veces el compositor se tomaba algunas licencias para representar el contenido emocional de un texto. Entre comillas, rompe las reglas o rompe las convenciones del contrapunto de la época, ¿se entiende?, para obtener un efecto expresivo. Estos recursos fueron catalogados de modo exhaustivo por los teóricos de los siglos XVII y XVIII y se convirtieron en lo que entendemos por figuras de retórica musical. Un ejemplo: era común en la época barroca que las composiciones comenzaran con una consonancia armónica, aunque a veces los compositores, para causar un efecto de sorpresa en el auditorio, comenzaban con una sonoridad disonante.
A esta figura, a este recurso, se le conoce como incoatio imperfecta y la podemos escuchar, por ejemplo, en el inicio de la cantata 54 de Bach. Maravilloso, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay un repertorio muy grande de figuras de retórica musical en los tratados y enciclopedias que nos guían para entender los recursos compositivos de la época y su significado. Otra parte de la enseñanza de la retórica era la memoria. Consistía en las técnicas para aprenderse un discurso de memoria, para que pareciera que era espontáneo y natural. Curiosamente, si bien se enseñaba como un ideal pronunciar un discurso oratorio de memoria, y si bien la música era considerada una forma de discurso, no fue sino hasta el siglo XIX, con la generación de intérpretes como Clara Schumann o Franz Liszt, que se empieza a considerar un valor que el intérprete toque de memoria. ¿Por qué esto no sucedía en el barroco? Es algo que nunca he podido entender cabalmente. Finalmente, la última rama de la retórica era la pronunciatio, o la pronunciación. Consistía en estudiar los efectos que el orador podía obtener utilizando cambios en el tono de voz o en las inflexiones, y de ese modo capturar permanentemente la atención de los auditores. En la música se hacía una analogía con el uso de la ornamentación, pero también con el uso de efectos dinámicos o la articulación. Esta es una pequeña introducción a temas de retórica musical que espero que podamos profundizar en persona cuando retornemos a clases.